Bien, vamos a definir lo que es una función inversa. Se definen a las funciones inversas si presentan cierta simetría de manera gráfica. Para hallar una función inversa de una determinada función, lo que vamos a hacer es un cambio de variable. Nosotros sabemos que siempre las funciones las escribimos como f de x igual, a lo cual también nosotros las vamos a poder escribir como y igual. ¿Sí? Recuerden que f de x lo que está haciendo es representar los puntos, las coordenadas que nosotros vamos a escribir sobre el eje y. Como nosotros hablamos de función inversa, lo que nosotros tenemos que pensar es que siempre las funciones las escribimos como y igual. En la función inversa vamos a intentar escribir x igual. Al mismo tiempo, nosotros tenemos que saber que si mi función es un logaritmo, la inversa va a ser una función exponencial. ¿Sí? Y si la función es exponencial, la inicial con la que nosotros trabajamos, su inversa va a ser una función logarítmica. Recordemos que el logaritmo es el inverso de hacer una ecuación exponencial. Una ecuación exponencial es el inverso de hacer una ecuación logarítmica. ¿Por qué? Porque la definición de logaritmo en base a de b igual a c, lo define como una potencia. Entonces nosotros podemos convertir para resolver un logaritmo en una potencia. Y vamos a hacer eso. Vamos a resolver este logaritmo. F de x dijimos que lo vamos a llamar y esto es igual al logaritmo en base 2 de x más 4. Entonces vamos a convertirlo en una potencia. 2 a la i es igual a x más 4. Este 4 que está sumando lo vamos a pasar restando y me queda igual a x. Y ahora vamos a hacer lo que dijimos, cambio de variable. En ese cambio de variable, nosotros lo que hacemos es dejar una variable que es la que nosotros conocemos siempre, que iguala a todas las funciones, y, ¿sí? Y ya no estamos trabajando con x igual. Lo que hacemos es cambiar, rotar las variables, la y por la x y la x por la y. Es importante que cuando nosotros trabajamos con este tipo de funciones, funciones inversas, nosotros veamos que existe cierta simetría de manera gráfica. Pero, ¿qué es esa cierta simetría de manera gráfica? Nosotros, para resolver cualquier función y poder graficarla, vamos a buscar siempre raíces y ordenadas. Da la casualidad que en las funciones logarítmicas y exponenciales también aparece la idea de asíntota. Entonces, vamos a graficar esas dos funciones que nos quedaron a nosotros. La primera función es el logaritmo en base 2 de x más 4. Y nuestra segunda función es 2 a la x menos 4 igual a y. Ahí la vamos a escribir. Entonces, vamos a hallar la raíz de cada una. ¿Cómo se encontraba la raíz? Vamos a igualar a 0. ¿Sí? Entonces, 2 a la x menos 4 igual a 0. Resolvemos. El logaritmo se resuelve como una potencia. 2 a la 0 es igual a x más 4. Todo número elevado a la 0 me da 1, paso el 4 restando, entonces esto me da menos 3. Resolvemos de este lado. El 4 que está restando lo vamos a pasar sumando, y esto me da 4, y decimos, cuando las bases son iguales, los exponentes son iguales. Pero ¿qué pasa? Este 4 no es igual al 2. Entonces lo podemos escribir en 2 al cuadrado. Y ahora escribimos x igual a 2. Como las bases son iguales, nos quedamos con los exponentes. Entonces, la raíz para la primera función es menos 3 y la raíz para la segunda función es 2. Lo que vamos a ver ahora es que como guardan cierta relación, cierta simetría, la raíz de la función logarítmica va a ser la ordenada del origen de la función inversa, la función exponencial. Y la raíz de la función inversa va a ser la ordenada del origen de la función logarítmica. Vamos a hallar entonces la ordenada del origen.
Para encontrar la ordenada del origen, recordemos que lo que hacemos es reemplazar por 0. Logaritmo base 2 de 0 más 4. Logaritmo base 2 de 0 más 4, que es 4. ¿Sí? ¿Y cómo se resolvía esto? Con la calculadora. Hacemos en la calculadora logaritmo de 4 dividido logaritmo de 2. Entonces, en la calculadora vamos a hacer logaritmo de 4 dividido, vamos a escribir nuevamente el logaritmo de 4 logaritmo, dividido 2 logaritmo. Vamos a poner igual y fíjense que nos da 2. ¿Sí? Recuerden, resolver el logaritmo es pensar la base, ¿a qué número lo voy a elevar para que me dé 4? ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que el resultado es 2. Entonces, recién vimos en la calculadora que el logaritmo en base 4 dividido el logaritmo en base 2 nos da 2. Vamos ahora a buscar la ordenada en la función inversa que nosotros teníamos. Recuerden que esta es nuestra función inversa. Hacemos 2 a la 0 menos 4. Todo número elevado a la 0 nos da 1. Si le restamos 4, acá, recuerden que vamos a poner igual y no es igual a 0, igual a i, muy bien, nos da menos 3. Entonces, la ordenada del origen, fíjense que en la función logarítmica, la que tenemos nosotros acá del lado izquierdo, es 2, que coincide con la raíz de la función inversa, la que nosotros habíamos calculado hace un rato. Y la ordenada del origen de la inversa coincide con la raíz de la función, ¿sí?, logarítmica que nosotros habíamos trabajado hace un rato. Entonces, es por eso que existe esto que nosotros conocemos como simetría. La ordenada del origen se puede escribir de distintas formas. Se puede escribir como un par ordenado, ¿sí? 0, 2. Se puede escribir como f de 0 igual a 2, ¿sí? Se puede escribir, ¿sí?, dependiendo de la escritura que se utilice en el aula, como directamente el número, ¿sí? Lo ideal es escribirlo como un par ordenado o escribir f de 0 y el resultado que no. Recordemos, vamos a completar acá la función inversa y es igual 2 la x menos 4. Vamos a buscar ahora la asíntota. Recordemos esto. En el logaritmo, la asíntota es el argumento igualado a 0, porque nosotros queremos ver desde qué punto la función no existe. ¿Sí? O sea que hay una asíntota en el menos 4. Y para la logarítmica siempre la asíntota es vertical. Entonces hay una asíntota vertical en x igual menos 4. Y en la exponencial, la asíntota siempre va a ser aquel término que va a estar sumando o restando. ¿Sí? En este caso, la asíntota horizontal está en igual menos 4. ¿Sí? Recuerden que asíntota vertical ponemos x igual a menos 4 porque corta el eje x, y asíntota horizontal vamos a poner igual menos 4 porque corta al eje y. Bueno, ahora es momento de graficar. Vamos a empezar a graficar la función logarítmica. Recordemos algunas cuestiones. La función logarítmica tenía una raíz en menos 3. Su ordenada estaba en el número 2. ¿Sí? Y había una asíntota vertical que pasaba por menos 4. ¿Sí? Vamos a escribir a esa asíntota con otro color. ¿Sí? Para que veamos que es una asíntota y con línea punteada.
Para nuestra otra función, que era la función exponencial, su ordenada del origen era -3. ¿Sí? Recuerden, raíz -3 para la logarítmica, ordenada -3 para la exponencial, ordenada 2 para la logarítmica, raíz 2 para la exponencial. Y tenía una asíntota horizontal en i igual -4. ¿Sí? Vamos a poner una línea punteada y ahora vamos a correr el gráfico para que se pueda ver de manera completa. Bien. Es momento de que empecemos a graficar. ¿Sí? La primera función, dijimos que la íbamos a llamar logaritmo en base 2 de x más 4. ¿Sí? Ahí tenemos nuestra función. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que nos la hizo en forma punteada porque quedó grabado de vamos a poner otra asíntota. Así ya nos queda. Bien. Y ahora vamos a escribir la exponencial. ¿Sí? Vamos a llamarla g para que no haya ningún problema de escritura. ¿Sí? 2 a la x 4. Y ahí tenemos nuestra otra función. ¿Sí? Toma la forma punteada porque estábamos trabajando con forma punteada en la asíntota. Entonces, vamos a cambiar eso. Bien. Ahí nos quedaron cada una de las funciones, la logarítmica y la exponencial, junto con cada una de sus raíces. Fíjense que guardan cierta relación simétrica. Fíjense que se cortan en puntos, fíjense que ambas son crecientes, fíjense que guardan como una cierta curva que es simétrica. Se dice que estas funciones son simétricas respecto de una recta que pasa por el origen de coordenadas. Esa recta que aparece ahí, la recta en negro que nosotros vemos, es la que guarda el eje de simetría entre ambas funciones. Pensemos que lo que nosotros estamos obteniendo como resultados son los mismos valores numéricos. Lo que estamos haciendo es, en lugar de graficarlos sobre el eje X, es graficarlos sobre el eje Y. Entonces, es por eso que las funciones guardan cierta simetría entre sí.